Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el escritor y periodista Humberto Musacchio para conversar acerca de su libro La Universidad de México 1551-2001. El tema de nuestro reportaje es la elección interna de Morena. Jorge Meléndez hoy nos hablará de las ganancias insólitas y abusivas de los bancos. En el pasaporte internacional hablaremos de Taiwán, la manzana de la discordia entre China y Estados Unidos. La selección musical de hoy promete. Disfrútela. Buena tarde, usted escucha Datos y Hechos, información y análisis confiable. Soy Alma Lilia Martínez y le doy la más cordial bienvenida este viernes 5 de agosto a nombre de todo el equipo de producción y lo invito a que hagamos juntos el recorrido de la información durante los próximos minutos. Su opinión es muy importante. Póngase en contacto a través de dos vías. Puede enviar un mensaje de WhatsApp en el número 5512-332915 o llamar al número telefónico 55 41 55 1060. Ahora escuchemos la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Hola, buenas tardes. Hoy entrevistamos a Humberto Musacchio, de quien dijo Froilán López Narváez que era el único que iba a pasar a la posteridad de todos nosotros porque es enciclopedista. Humberto Musacchio acaba de publicar un libro sobre la historia de la universidad y va de 1500 hasta unos años antes de los que estamos hablando. ¿Por qué te diste a esta tarea tan ardua, complicada y prolija de hacer una historia de la Universidad de Humberto Musacchio López? Hola Jorge, yo creo que tú y yo, para empezar, somos de sangre azul, azul y oro, por supuesto, somos Pumas. Nos interesa la historia de nuestra institución, donde estudiamos, la que nos abrió el mundo. Y cuando hice esto que mencionaste, el Diccionario Enciclopédico de México, Milenios de México, incluí una nota sobre la Real y Pontificia Universidad de México y otra sobre la Universidad Nacional. Y esto despertó más todavía mi interés por conocer esa historia, que yo creo que es fascinante, tan fascinante como para decirte algo, el hecho de que al crearse la Real y Pontificia Universidad, los rectores debían ser estudiantes estatutariamente, algo que los estudiantes de hoy deberían saber. Pues sí, y a lo mejor alguno de ellos podría ser mejor rector que algunos de los que hemos tenido. Indudablemente. Pero en este análisis, pues en contraste de todos los arroces, ¿cuáles fueron para ti los descubrimientos más extraordinarios? Porque hemos oído de rectores como Gómez Morín, que era muy bueno. Nosotros vivimos a uno excelente, Javier Barros Sierra. Yo vivía a otro nefasto, Guillermo Soberano Acevedo. En fin, dinos tus opiniones de algunos de ellos que han sido muy importantes en un sentido positivo y quizás muy nefastos para la historia de México, porque la universidad es la historia de México. Alguien dijo que era el alma de México. Así sí, es. Efectivamente, hay una historia que no conocemos los universitarios, que me parece muy importante que conozcamos y podamos describirla, porque eso forma parte de lo que somos. Ahorita mencionaste al rector Gómez Morín, el que fue fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, y hay que recordar que durante su periodo rectoril, la Universidad Nacional, hoy Autónoma de México, dejó de ser una institución pública y se convirtió de hecho y de derecho en una universidad privada. Esto es algo que no nos enseñan en la universidad, lamentablemente, pero deberían. No sé cómo
como la veas, duró No, varios pues yo lo años. veo así como tú, porque todos los panistas que hablan, incluido un señor Germán Martínez, que se afilió a Morena, luego salió y ahora anda muy crítico, dice que Gómez Morín es lo mejor de lo mejor como rector universitario. Yo te puedo decir que no. Por ejemplo, que era director de la Facultad de Medicina era ni más ni menos que Ignacio Chávez, que después fue rector. Ignacio Sí, Chávez fue un eminentísimo cardiólogo, eminentísimo, una de las glorias ajá. nacionales de la ciencia. Fue hostilizado por la pandilla que rodeaba a Gómez Morín en aquel tiempo en la universidad, pese a que como la universidad no tenía dinero, porque dejó de ser una institución pública y dejó de recibir subsidio, lo que hizo el doctor Chávez fue recurrir a particulares y reunió casi $500,000 de aquellos años, que era una barbaridad, y con eso adquirió equipo para renovar el mobiliario de los laboratorios y para otras funciones. Sin embargo, cuando él deja de ser director, cuando sale, todo aquello que adquirió, todos esos equipos, se quedan ahí embodegados porque no iba a admitir la administración de Gómez Morín y sus achichincles que alguien como Ignacio Chávez, que tenía fama de izquierdoso en aquel tiempo, hubiera hecho tal beneficio a la universidad. Bueno, es un pequeño ejemplo de lo que fue capaz de hacer Gómez Morín. Le renunció gente eminentísima, salieron de la universidad porque eran hostilizados por las bandas fascistas, por las bandas de golpeadores de la derecha. Entonces, hay que tenerlo presente porque esos grupos de ultraderecha, recuerden ustedes que los años 30, pues son los años de auge del fascismo en todo el mundo, y aquí en México también. Y el hecho es que esos grupos fascistas, de pistoleros fascistas, fueron los que controlaron la universidad en beneficio de las autoridades de la propia institución, lo cual no me parece de ninguna manera honroso. Pues nos das una visión muy importante, interesante y novedosa para muchos, porque había otra concepción. Pero tú y yo tuvimos un rector dignísimo llamado Javier Barros Sierra. ¿Qué nos puedes decir de él? Ay, yo siempre cito un caso en 1966, cuando tú y yo fuimos delegados de la Prepa 7 al Consejo Estudiantil Universitario. Recordarás que se nombró una comisión en la que yo iba para entrevistarse con el rector y negociar con él el pase automático. Nos reunimos con el rector en la torre de rectoría y Artemio Iglesias Miramontes, que muchos años después fue senador por el PRI, senador por Chihuahua, abrió el fuego porque dijo Barros Sierra, bueno, jóvenes, díganme en qué les puedo servir, porque era socarrón. Y le dice a Artemio, señor rector, queremos que nos aparten un porcentaje de los lugares en las facultades, en las escuelas profesionales. Y lo interrumpió Barros Sierra. Le dijo, miren jóvenes, yo sé que aquí soy la contraparte, pero me voy a permitir darles un consejo porque soy más viejo que ustedes. Cuando empiecen una negociación, dijo Barros Sierra, no empiecen pidiendo un porcentaje, no empiecen pidiendo una parte, pídanlo todo, a ver cuánto les dan. Bueno, ese era un maestro, ese era un rector, una gente que entendía a los jóvenes. Yo recuerdo, a lo mejor tú no lo viviste, pero un día fuimos con él y le dijimos, es que necesitamos mimeógrafos y las camionetas de la universidad para el movimiento del 68. Y dijo, ¿y por qué no se las llevan? Nada más nos diga que yo les dije para que arriba no me regañen. O sea, era no solamente, tú pusiste este ejemplo, yo pongo el otro, que alentaba a los estudiantes a que fueran rebeldes con conciencia para los cambios que se necesitaban. Pero después vinieron otros rectores, como uno que ahora los grupos que están incluso en contra de la 4T, algunos que trataron de hacer un sindicato de profesores, lo elogian mucho, como el señor Guillermo Soberón Acevedo. ¿Qué nos podrías decir de él? Yo preferiría no hablar de un tema tan desagradable. Soberón es un antisindicalista y cuando se niegan los derechos constitucionales, sea la autoridad que sea, deja de tener mi respeto, no sé si el tuyo, pero Soberón se dedicó a pisotear los derechos universitarios. Él propició la formación de un sindicato charro que le hizo la competencia al sindicato democrático de aquellos tiempos. No, yo prefiero no hablar de un personaje que no enaltece a la universidad. ¿Qué otro rector fue para ti sobresaliente? Por supuesto, José Vasconcelos, el primer Vasconcelos.
José Vasconcelos acaba como criado de la embajada de la Alemania nazi. Hay que recordar que esa embajada le paga una revista que se llamó Timón, una revista de propaganda nazi. Y después lo recoge la universidad y le da la dirección de la Universidad de la Biblioteca Nacional. Y después el gobierno, creo que el de Miguel Alemán, le da otro hueso, lo nombra director y fundador además de la Biblioteca México. Pero ese ya es el Vasconcelos viejo, el amargado, el que venía de las grandes derrotas. La derrota de 29 creo que lo afectó de manera determinante, pero todavía después de 29 tiene gestos muy dignos, participa en reuniones internacionales de antifascistas, pero una vez que se liga con la embajada nazi, ahí Vasconcelos empieza su declive. Pero no me refiero a ese Vasconcelos, me refiero al primero, al que en 1920 llega a la universidad como rector y la levanta, porque hay que recordar que la Universidad Nacional fue fundada en 1910, semanas antes de que estallara la Revolución Mexicana. Lógicamente, las fuerzas revolucionarias no podían tener mucho aprecio por una institución que venía del porfiriato. Y la primera década de vida de la universidad es muy azarosa, verdaderamente azarosa, al extremo de que hubo maestros que no cobraron durante años y se mantuvieron ahí. ¿Era una universidad de derecha? Pues sí, sí lo era, pero me parece que ahí los revolucionarios fallaron, debieron haber tenido una visión diferente, entender el servicio que le presta la universidad a la sociedad mexicana. Pero llega Vasconcelos y pone las cosas sobre sus pies, le da a la universidad un carácter, para empezar la recibe en ruinas, pero le da un carácter popular, organiza brigadas con los estudiantes e incluso con los maestros para ir a alfabetizar. A él le debemos el edificio de la Secretaría de Educación, que fue el rescate del convento de la Encarnación. Crea una universidad seria, ordenada, bastante ordenada para aquellos tiempos. Hubo, por ejemplo, un brote de una rebeldía en la preparatoria y fue Vasconcelos en persona, ya cuando era secretario de Educación, se sentó en la silla, en el escritorio del director de la preparatoria, porque había que poner orden. Ese era Vasconcelos. Yo quisiera ver rectores que son capaces de ir a las escuelas y discutir con los alumnos, con los maestros. Vasconcelos no, Vasconcelos le da una nueva vida a la universidad. Por eso me parece grandioso aquel Vasconcelos, el de la primera época. Ya. En los últimos tiempos, ¿cómo ha sido, según tú, la universidad? ¿Más progresista, más retraída o quizás hasta más atrasada? Mira, la universidad en sus primeras 3 décadas y un poquito más fue una universidad controlada por los sectores derechistas. No es ningún secreto, eso lo puede comprobar cualquiera. Pero las cosas llegaron al extremo de que hubo un rector que no solo era simpatizante de los nazis, sino que también promovía su tesis de licenciatura, por ejemplo, es una tesis absolutamente racista, donde propone que la universidad tome solamente a los alumnos que no sean de razas inferiores, según él. Ese era Rodolfo Brito Fouché, ese rector fascista. Y las cosas llegaron a tales extremos, la violencia en la universidad contra los sectores que pensaban diferente, que se tuvo que intervenir, ahí diferentes fuerzas intervinieron, los propios ex rectores, para detener aquello. Se fue Brito Fouché, la reunión de rectores dijo que había que crear una nueva ley orgánica y lo hace el rector Alfonso Caso. Estaba al frente de la universidad, lo hace el Consejo Universitario a propuesta de Alfonso Caso y es la ley orgánica que tenemos hoy. Y ese punto, ese momento marca el predominio del priismo en la universidad hasta, pues yo creo que, si mucho me apuras, quizás hasta hoy, pues pero sí, ya muy venidos a menos. Junta de gobierno, todas estas cosas. Pues hay muchísimas cosas más en el libro de Humberto Musacchio, que es un estudio muy exhaustivo sobre la universidad y está publicado por el Fondo de Cultura Económica y ya lo podemos encontrar en librerías, porque sí, claro, hace poco todavía costaba trabajo. Ya lo podemos comprar ahí, Humberto Musacchio. Sí, cuesta menos de 100 pesos. Es un libro que está en la colección popular y me da mucho gusto para que los estudiantes lo puedan adquirir. Y los profesores, que tampoco viven en Sauja.
Jorge Meléndez, Ya tú que eres estaremos. profesor universitario, mejor cuéntanos tú de las fortunas que ganan los profesores universitarios. Esa es una vergüenza de nuestra universidad que debe Sí, resolver. bueno, yo te diría, no para acabar la conversación, pero no es posible que le paguen menos de 90 pesos la hora a un profesor universitario. Así no se puede vivir como profesor porque tienes o dos oportunidades. Ser profesor porque puedes ganar en otra chamba mucho, o ser un profesor chapulín o correcaminos, no sé cómo decirle, y vas de la prepa a 4, a las 6, a las 7, y luego das clases en arquitectura. Y así no se puede ser un buen profesor porque llevas más tiempo, sobre todo en esta ciudad, que es muy fácil transitar de un lado para otro. Entonces, hay muchas cosas que decir de la universidad, y te convocaremos a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a que presentes tu libro y debatas con algunos acerca de estos y otros aspectos. Te agradecemos mucho, Humberto Musacchio, esta conversación con Radio Educación, y estaremos en contacto porque es un libro que todo universitario, diría yo, debe leer para saber en dónde está y cómo ha ido esa historia de esta institución que para mí es una de las mayores de México. Ni hablar. Gracias por invitarme. Un abrazo y un recuerdo a Jorge Martínez Almaraz, el El Chale. Chale, querido. Hasta luego. Pues sí, la universidad es el alma de México y lo decimos con mucho orgullo. Sabrosa charla que acabamos de escuchar, interesante y que nos invita a leer el libro de Humberto Musacchio, La Universidad de México, 1551-2001, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y hasta chinita se me pone la piel al escuchar el himno de la universidad y el Goya. El himno fue escrito por Romeo Manrique de Lara y la música de Manuel M. Bermejo. Fue declarado himno oficial de la universidad por el rector Nabor Carrillo, que estuvo durante los años 1953 a 1961. Ahora acompáñeme a escuchar nuestro reportaje de la semana. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Elección interna de Morena. En su difícil camino para consolidarse como partido político y movimiento de masas de transformación nacional, más allá de la disputa electoral, la corta historia de Morena
ha enfrentado una serie de circunstancias que reflejan contradicciones de una agrupación conformada por distintos sectores de la sociedad mexicana. El pasado fin de semana se llevó a cabo una elección interna de Morena para definir nuevos liderazgos y afianzar a sus representantes rumbo a su tercer congreso que se efectuará en septiembre próximo. Los comicios internos de Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se celebraron para elegir a sus órganos directivos, particularmente a los coordinadores distritales del partido, de un listado de 42.583 candidatos aspirantes a consejeros. Para esta elección interna se instalaron 553 centros de votación en los 300 distritos electorales del país, con la idea de que militantes y simpatizantes de Morena pudieran determinar con su voto a quienes serán sus coordinadores distritales, mismos que a su vez tendrán el cargo de consejeros estatales y congresistas estatales y nacionales. Ellos serán quienes podrán elegir consejos estatales y estos elegirán comités ejecutivos estatales el 13 y 14 de agosto y también serán los 300 delegados al tercer Congreso Nacional de septiembre, que decidirá a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Los comicios internos en Morena desencadenaron una serie de expresiones que recuerdan viejas prácticas de la política en el país. Algunos militantes y simpatizantes denunciaron la realización de irregularidades durante la jornada de votaciones, como el uso de boletas falsas, robo y destrucción o quema de urnas y papelería electoral, embarazo de urnas, acarreos, compra del voto y conatos de violencia. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el proceso de elección de coordinadores distritales de Morena hubo malas prácticas democráticas, como acarreos y la inducción al voto. No obstante, el dirigente histórico del partido, quien tiene licencia, valoró importante la participación ciudadana de más de 2,5 millones de militantes y simpatizantes morenistas. Fue masiva la participación. Para una elección interna, además para elegir delegados al Congreso, 2,500,000, es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron. Y hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, expuso que la jornada de votaciones en general fue altamente participativa y aseguró que gente ajena al partido y a la militancia encabezó las irregularidades que se pudieron llevar a cabo, como el acarreo, la compra de votos y las riñas en 19 centros de votación, donde la elección quedó cancelada. El presidente nacional de Morena destacó que, en medio de la crisis de credibilidad de los partidos políticos en el país, celebrar estos comicios internos con alta participación de la ciudadanía tiene que destacarse de manera positiva y con buenos resultados para superar los problemas de la democracia interna. 3 millones de personas salieron a votar a un proceso interno de Morena, que no definía ni candidaturas ni nada, definía a quiénes van a ser los congresistas nacionales el próximo 17 y 18 de septiembre acá en la Ciudad de México. Así que estamos muy contentos por esa participación masiva. Tuvimos plazas llenas en todo el país y muy agradecidos con la gente que sigue involucrándose siempre en Morena, sigue participando. Teníamos programada la instalación de 553 centros de votación en los 300 distritos federales, de los cuales tuvimos que suspender la votación en 19 de ellos, es apenas el 3,5%. Estamos revisando qué pasó en cada uno de ellos. Hay
los propios videos nos muestran, pues gente que llegó directamente a reventar la votación, a robarse la urna, a hacer desmanes, a quemar incluso las boletas. Pues eso no es un tema de conflicto entre militantes, llegaron directamente a hacer estos actos de vandalismo. Hay otras denuncias también que tendremos que investigar, pues de acarreo o de compra de votos, porque no vamos a permitir que esas prácticas, pues que tantos daño le hicieron a otros partidos en el pasado, pues se incrusten en Morena. Durante la elección de Morena en cada uno de los 300 distritos electorales, se eligieron 5 mujeres y 5 hombres, cumpliendo la paridad. Estas 10 personas electas tomarán los cargos de coordinadores y coordinadoras distritales, consejeras y consejeros estatales, congresistas estatales y congresistas nacionales. La Comisión de Elección del Partido Morena será quien deberá revisar todo el proceso y la jornada de votaciones y se compromete a entregar los resultados de la elección interna y validar a los nuevos consejeros del partido. El cambio de liderazgo al interior de Morena tras la elección interna deberá reflejarse en los próximos meses con una mayor capacidad organizativa del partido y los militantes, que también deberán profundizar la afinación de sus estatutos internos y el proyecto de Morena 2024-2030. Frenético, ya que al sentirme político me dejaste paralítico por tu fraude cibernético, me dejaste paralítico por tu fraude cibernético. Una neurótica bastante cínica, una faramaya paleolítica, siendo plutónica, todo le dicen política sifilítica. Una neurótica bastante cínica, paleolítica, siendo plutónica, todo le dicen política sifilítica. Pichicata y raquítica, yo que nunca he sido drástico, te digo en tono sarcástico, política sifilítica, te digo en tono sarcástico, política sifilítica. Una neurótica bastante cínica, una faramaya paleolítica, siendo plutónica, todo le dicen política sifilítica. Una neurótica bastante cínica, paleolítica, siendo plutónica, todo le dicen política sifilítica. Asunto específico y borré tu alma quimérica, verá la región ibérica, estos suelos aromáticos, ya sin gobierno dramático.
cínica, una faramaya paleolítica, siendo plutónica, todo le dicen política sifilítica, una neurótica bastante cínica, una faramaya paleolítica, siendo plutónica, todo le dicen política sifilítica. Así la lucha interna en este partido y que aún no termina. Todavía falta una nueva votación el 13 y 14 de agosto. Esperemos los resultados. En la música escuchamos Política Sifilítica, versos muy bien rimados de Patricio Hidalgo, jaranero, poeta y compositor de son jarocho, e interpretan el mismo acompañado del grupo Afro Jarocho. Sintoniza usted Datos y Hechos, información y análisis confiable. Nos interesa su opinión. Puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número 5512-332915 o llamar al número telefónico 5541-55-1060. Es momento de escuchar nuestro comentario semanal. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. El consistente saqueo de los bancos. Crisis van y vienen y los bancos, las instituciones que saquean sin falla ni remedio al pueblo, van siempre adelante. Ya lo decía el viejo Marx, un pobre hurta un bolillo y es un ladrón. Un banquero expolia a un país y resulta muchas veces un filántropo que además posibilita que la economía capitalista sea elogiada por los medios tradicionales, quienes por cierto en poquísimas ocasiones lo critican, ya que reciben anuncios constantes de esos millonarios. Las utilidades de los bancos en el primer semestre de este año fueron más altas que en el pasado. 7 de ellos controlan el 90% de la clientela y los recursos. BBVA ganó 39,000, Banorte 22,000, Santander 12,000, Citibanamex en venta 11,000, Inbursa 10,000, Scotiabank 7,000 y HSBC, acusado muchas veces de lavado de dinero del narco, 5,000. Todo ello en millones de pesos cada uno. De esos 106,000 millones de pesos fueron por el cobro de intereses. Ya sabemos que debido a la inflación y para supuestamente congelar la economía, ya que no debe subir aparentemente los precios, algo irreal, ya que lo vemos todos los días, las tasas de interés que ha impuesto el Banco de México, cuyos funcionarios obtienen mucho más que el presidente de la República, se han elevado de 4.25% a 7.75%. Y seguramente lo harán más en los próximos meses, como está ocurriendo en Estados Unidos. Ello ha traído que solo por este concepto las utilidades han sido de 106,000 millones de pesos. O sea, la crisis que provocaron los desaciertos de funcionarios hacendarios y la voracidad de empresarios las pagan invariablemente los ciudadanos. Esos que piden un crédito para abrir su changarro, un dinero para atender la salud de sus familiares, unas monedas para mandar a la escuela pública o privada a sus hijos, los que ya no pueden solventar la renta de su departamento, los que compraron un vehículo o incluso aquellos que insisten en que la tarjeta de crédito debe usarse como si fuera un dinero extra de lo que obtienen con su trabajo, esto último algo terriblemente absurdo. El Banco Santander obtuvo 12,011 millones de pesos en el primer semestre de 2022.
50.3% más que en 2021, donde se embolsó 7.992 millones de pesos. Y 50 bancos, recordemos que Vicente Fox dio permisos a muchos, incluso algunos que han quebrado y no se han castigado a sus dueños. En el primer trimestre de 2022 llevaron a sus arcas 53.175 millones de pesitos. Recordemos que en 1990 se creó el Instituto para el Ahorro Bancario, luego llamado Fobaproa, el cual trató de evitar pérdidas a los banqueros irresponsables que se beneficiaban con créditos para ellos mismos y familiares, de una deuda considerada entonces en 552.300 millones de pesos que erogó el Estado. Ahora la cantidad llega a 2 billones de pesos, de los cuales pagamos solo en intereses de 40 a 50 mil millones de pesos anuales. Y si lo logramos, concluiremos con este saqueo a la nación en 50 años. Felicidades, jóvenes y niños, por la irresponsabilidad de Carlos Salinas y las posteriores administraciones. Salinas, por cierto, vendió estos instrumentos del dinero demoníaco a sus cuates y no los regresó a sus antiguos poseedores, Espinosa Iglesias, Regorreta y otros. En 2001, el señor Roberto Hernández, ligado a Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, vendió Banamex al consorcio estadounidense Citi, que lo denominó Citibanamex. Recibió Hernández y compañía 12.500 millones de dólares, pero según informadores de medios, no pagaron cerca de 2.000 millones de dólares de impuestos ante la bendición del lenguaraz de Vicente Fox. Este breve recuento nos lleva a ver que los bancos son unos tiburones protegidos por las autoridades, los cuales, según el que se dice socialista Pedro Sánchez en España, deben pagar mayores impuestos para que la economía no quiebre. Y en México, la reforma fiscal no llega, los bancos siguen ganando como nunca y los aumentos de precios continuarán hasta en productos para el baño que produce el nefasto Claudio X González. Ganadores y perdedores de la economía capitalista. Caerán todos los bancos, caerán
tiburones en acción los dueños de los bancos, por supuesto respaldados por las políticas económicas, y no se vislumbra cuándo cambiará esto. Y los usuarios, como siempre, terminamos pagando el plato. En la música escuchamos la rola de Niños Mutantes, que se llama Caerán los bancos. Niños Mutantes es una banda de música indie rock que se formó a mediados de los 90 en la ciudad española de Granada. Ahora es momento de hacer nuestro viaje internacional a través de nuestra siguiente sección. Escuchemos. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Taiwán, la manzana de la discordia entre China y Estados Unidos. Una congresista estadounidense de mediana edad fue de visita a la famosa plaza de Tiananmen en Beijing en 1991. 2 años antes, el ejército chino había reprimido a miles de estudiantes en aquel lugar y la congresista desplegó un mensaje desafiante para el gobierno de la República Popular China, el cual decía, para aquellos que murieron por la democracia china. El nombre por el que responde aquella política estadounidense es el de Nancy Pelosi, que ahora es presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que el martes puso al mundo en vilo por una visita a la gran manzana de la discordia entre su país y la China actual, Taiwán. La particularidad de esta isla, de tan solo 36,000 kilómetros cuadrados de extensión y 23 millones de habitantes, es que se pelea con la República Popular China, de casi 10 millones de kilómetros y 1.400 millones de personas, el ser llamada la auténtica China. Todo viene de la Guerra Civil China, la cual acabó cuando los republicanos nacionalistas del Kuomintang huyeron de las huestes de Mao Zedong y se instalaron en Taiwán, donde, con ayuda de Estados Unidos, formaron un pequeño país que fue gobernado con puño de hierro por Chiang Kai-shek y que hoy en día se ha transformado en una democracia. Por su lado, la China continental ha tenido, durante más de 70 años, la profunda obsesión de recuperar Taiwán. En el mundo existe una sola China. Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Se leía en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores del gigante asiático. Esto se hizo manifiesto el viernes pasado, cuando se filtró que Xi Jinping, presidente de China, le dijo a Joe Biden que no jugara con fuego. Tras ello, el presidente estadounidense buscó que la presidenta de la Cámara de Representantes no viajara a la isla. A pesar de todo, Nancy Pelosi, la tercera política más importante de Estados Unidos, decidió seguir adelante con su viaje a Taiwán. Es una muestra de nuestra disfuncionalidad política que un presidente demócrata no pueda disuadir a una representante demócrata de comprometerse con una maniobra diplomática que todo el aparato de seguridad nacional consideró imprudente, comentó el reconocido columnista Thomas Friedman. Para otros, la medida fue aplaudida porque va acorde a la clásica visión estadounidense de que su país debe de ser el policía del mundo. Pero lo realmente clásico es que las autoridades estadounidenses quieran dar golpes en la mesa cuando las cosas no van bien al interior de su país. Con una sociedad profundamente dividida, una inflación galopante y el fantasma de una recesión a la vuelta de la esquina, no sorprende que la nación más poderosa del mundo ponga en vilo la cada vez más frágil paz mundial. ¿Pero realmente podría desatarse una guerra entre Taiwán y China? Como sabemos, con la humanidad todo es posible. Pero en lo práctico resulta difícil por lo interconectadas que están las economías de ambos estados, cuyo comercio binacional representa unos 300,000 millones de dólares al año, de los cuales un tercio tienen que ver con la venta de chips que Taiwán hace a China. Es más, la isla de la discordia entre Estados Unidos y chinos produce la mitad de los chips de procesador del mundo, con una tecnología que otros estados no han podido igualar. Por ello, Taiwán es un país con un considerable poder monetario que lo coloca como la 21ª economía a nivel mundial.
la tensión entre ambas partes no termina. Más bien parece que la visita de Pelosi es el arranque de una crisis con consecuencias impredecibles. ¿Será esto el inicio de una tercera guerra mundial, como circulaba en diversas redes sociales? ¿Es el inicio de una nueva guerra fría, como vaticinan varios expertos? No se puede afirmar con certeza. Mientras los dos pesos pesados del orbe miden sus fuerzas, al resto de las naciones del mundo solo les queda esperar. Gracias por estar al pendiente de la actualidad mundial, queridas y queridos radioescuchas. Nos escuchamos en el Pasaporte Internacional del siguiente viernes. Paracetamol, ibuprofeno, metamisol e indometacina, ketorolaco, inaproxeno, diclofenaco y 4 aspirinas. ¿Cuánto hace falta para bajarle la fiebre al mundo? Está enfermo y no paramos ni un segundo. Somos del planeta el patógeno invasor o el sistema inmune, escuchando su estertor. Bienvenidos, bienvenidas a este único final del mundo. Somos los últimos, toca apagar la luz. Cierra la puerta, echa el pestillo. Cuidado con tu flequillo que arde. Que el calor no te acobarde porque hay fiebre. Este mundo se derrite con la fiebre. Pudimos remediarlo, pero hay fiebre. Era tortuga contra liebre y ahora es fiebre. Fiebre o febrícula. Yo. A mí el calor me ha bajado con decirlo. Te doy gato por fiebre y te pido que hagas lo mismo. Que bajes compensarlo tu temperatura y quieras compensarlo con un poco de tempura. Tuvimos guerra, tuvimos hambruna, tuvimos al hombre caminando por la luna. Hubo pandemias, ahora también hay una. Y en pocos años todo esto será dura. Porque fiebre, este mundo se derrite con la fiebre. Pudimos remediarlo pero hay fiebre. Era tortuga contra liebre y ahora es fiebre. Fiebre. ¿Cuánto hace falta para bajarle la fiebre al mundo? Está enfermo y no paramos ni un segundo. Somos del planeta el patógeno invasor, el sistema inmune, escuchando su estertor. ¿Cuánto hace falta para bajarle la fiebre al mundo? Está enfermo y no paramos ni un segundo. Somos del planeta el patógeno invasor, el sistema inmune, escuchando su estertor. Este mundo se derrite. Pudimos remediarlo, pero era tortuga contra liebre y ahora es fiebre, fiebre. Fiebre, este mundo se derrite con la fiebre. Pudimos remediarlo, pero hay fiebre. Era tortuga contra liebre y ahora es fiebre, fiebre. Fiebre, este mundo se derrite con la fiebre. Pudimos remediarlo, pero hay fiebre. Era tortuga contra liebre y ahora es fiebre, fiebre. Así la tensión entre Estados Unidos y China. Esperemos a ver cómo se desarrollan las cosas porque otra guerra no beneficia a nadie, quizá a los involucrados. La rola que acabamos de escuchar se llama Fiebre y es de Andrés Eduardo Iwasaki Cordero, cantautor nacido en Sevilla con ascendencia japonesa y raíces peruanas. Toca guitarra, piano, batería y el saxofón y es uno de los cantautores de esta generación que está encandilando el panorama de la música nacional. Sigue sin bajar la ola de los contagios por COVID-19. Le recomendamos que siga todas las medidas sanitarias para evitar contagiarse. Y así llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Agradecemos su escucha. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Lo esperamos el próximo viernes 12 de agosto a la misma hora. Muy buena tarde y fin de semana.
Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.